Relato de la vocación de Abraham. Génesis 12, versículo 1. Yahvé dijo a Abraham: Vete de tu tierra y de tu patria y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. De ti haré una nación grande. Bendeciré a quienes te bendigan y maldeciré a quienes te maldigan. Por ti se bendecirán todos los linajes de la tierra. Bienvenido. El siguiente documental buscará servir como introducción al estudio de la historia del origen del cristianismo. Estudiaremos sus raíces y los acontecimientos más importantes que llevaron a la creación de la fe cristiana, la religión que cambiaría el curso de la historia del mundo occidental. Abarcaremos desde los primeros años de existencia del pueblo israelita y la formación del judaísmo hasta la formalización del cristianismo como la religión oficial del Imperio Romano. Sin más que decir, comencemos este viaje por la historia. Esto es, el origen de la fe. Nuestro relato comienza en Asia Occidental, específicamente aquí, en lo que los occidentales llamamos Medio Oriente. Hace 3000 años, alrededor del 1200 a.C., llegaron a la zona los israelitas, un grupo de tribus semíticas. Semítico significa que hablaban un idioma perteneciente a la familia semítica, en su caso el hebreo, y que poseían un parentesco con los árabes, los fenicios, los cananeos, etc. La tierra a la que llegaron se llamaba Canaán. Canaán es un pedazo de tierra montañosa, justo entre Egipto y Mesopotamia. Actualmente, ahí existen los países de Siria, Israel, Jordania, Líbano y Palestina. Según los israelitas, estos habían llegado desde Egipto, después de muchos años de haber sido esclavos. Ya sabes, la historia de Moisés, las plagas, la liberación y todo eso. Celebraron, y hasta el día de hoy el pueblo judío celebra esta liberación en la fiesta de la Pascua. Según relatos quizás posteriores a este tiempo, Dios había prometido al pueblo de Israel una tierra donde vivir. Dicha tierra era Canaán, y por ello, según los israelitas, estos tenían un derecho divino a ocuparlas. ¡Hey! ¿Quiénes son ustedes? ¿Qué hacen acá en nuestras tierras? Buenas tardes, somos los israelitas y tenemos un contrato con ciertas especificaciones. Mire, está firmado por Abraham, por Dios y por Morgan Freeman. Ahora, con su permiso. Otra leyenda muy importante cuenta que todos los israelitas procedían de un ascendiente común, Israel, que tuvo varios hijos y la descendencia de cada uno de ellos conformó su propia tribu. Estas eran las famosísimas 12 tribus de Israel. Originalmente, estas tribus estaban desorganizadas y eran independientes entre sí. En lo absoluto existía un gobierno central que controlase a todas e incluso llegaban a pelearse entre sí. Oye, Efraín. Oh, ¿qué quieres, Gad? Ciboles. No es seguro cómo era la religión de los primeros israelitas, pero lo más probable es que en un principio siguieran ritos y religiones que ya existían en la zona. Entre estas religiones, en algún momento surgió un culto particular, pues contrario a la norma en ese entonces de tener un extenso panteón de dioses, en este culto solamente se adoraba a uno. A este dios se le decía Yahvé. Quizás Yahvé originalmente fuera el dios supremo de las tormentas o algo por el estilo, y eventualmente se convirtiera en la figura central de adoración para un grupo de gente. Este grupo de gente fueron los adoradores de Yahvé, o para hacerlo más corto, los yavistas. A pesar de ser tribus separadas, los israelitas reconocían que estaban emparentados, y tenían ritos en común, como el de la circuncisión, el cual probablemente comenzó como un reemplazo para los sacrificios humanos o algún ritual para la fertilidad. La cosa es que las tribus de Israel no eran las únicas que vivían en Canaán, y a muchos pueblos vecinos les desagradaban sus costumbres. Por supuesto, era un desagrado recíproco, lo cual siempre fue una fuente de fricciones y problemas. Uy,
Un extranjero. Y al estar rodeadas de enemigos, un problema grave para las tribus israelitas fue el estar divididas, pues eran un montón de tribus separadas sin una manera de juntar sus fuerzas. Por ello sufrieron constantes ataques de sus vecinos. En un momento, los filisteos, los más grandes enemigos de Israel, descargaron un gran golpe y los israelitas no pudieron resistirlo. Las tribus, en desesperación, intentaron unirse, pero ya era demasiado tarde. Los filisteos arrasaron las ciudades israelitas, dominaron todo el territorio y los hijos de Jacob fueron subyugados. Así, tras la conquista filistea, comenzó a desarrollarse la idea de tener a un solo rey que controlase el territorio, que uniera las tribus y derrotara a los villanos. El primer rey de Israel se llamó Saúl y dirigió en la guerra de israelitas contra filisteos por su independencia. Saúl consiguió victorias y poco a poco fue recuperando terreno. En este periodo, en una de las tribus, Judá, nació cierto niño de una acomodada familia campesina, que se haría algo famoso, recordado por su hombría y valor. Muy guapo, muy carismático y con olor a tulipanes bebés. Había nacido David. David destacó como líder y militar capaz, haciéndose famoso por todo Israel debido a, entre otras cosas, aparentemente haber derrotado a cierto gigante con solamente una onza. No entiendo qué le ven a ese Davidcito, ni que hubiera vencido a un ejército de filisteos. No como yo, el gran Saúl. ¿Bromeas? Es un papucho. Su cara parece tallada por los mismos ángeles. A Saúl no le gustó que David se hiciese tan popular, pues no quería un posible adversario que le compitiera el título de rey, así que lo mandó a ejecutar. Pero el hijo de Saúl, que se llamaba Jonatán, era muy amigo de David y le avisó a este de lo que quería hacer su padre. David consiguió escapar, pero sus opciones eran limitadas. No podía volver a Israel si Saúl seguía siendo rey, así que David hizo lo impensable. Se alió con los filisteos. Ayudó a estos a reconquistar el poquito terreno que Saúl había logrado conseguir. Y viendo todo su trabajo destruido, se suicidó. Jonatán también se murió, por cierto, defendiendo a su padre. ¡Oh, el drama! ¡Oh, la tensión! Así que por el año 1000 a.C., Israel estaba destrozado y dominado de nuevo. Pero David seguía vivo y era el tipo de hombre capaz de ganar con probabilidades desfavorables. Con gran astucia, lentamente recuperó influencia y terreno a través de diplomacia y quizás uno que otro asesinato político. Los filisteos no le prestaron la suficiente atención y cuando volvieron la mirada, David ya tenía un poderoso ejército que los expulsó de Israel. Así nació un reino libre e independiente, fuerte y vigoroso. Por primera vez en la historia existió un reino de Israel unificado. David decidió que la capital de su reino sería Jerusalén, porque era una ciudad con una muy buena posición política y que estaba sobre una montaña, lo que la hacía muy fácil de defender. De esa manera, una ciudad que hasta entonces no había tenido mucha relevancia en la historia, se convirtió en la sede de un reino. Y, como hoy en día sabemos, eventualmente eso la llevaría a ser un lugar sagrado para 3 de las religiones más importantes del mundo. Y es que Jerusalén no solo ganó importancia política, sino religiosa también, pues probablemente para unificar a las antiguas tribus, David hizo de Jerusalén el centro religioso del reino. Solamente tenía que elegir el culto principal que se seguiría ahí. El yavismo parecía ser la mejor opción, pues el Arca de la Alianza, la más importante reliquia que unía a todos los israelitas, estaba emparentada con esta religión. Entonces David la resguardó en un santuario que luego sería convertido en un templo, el primer templo de Jerusalén. Todo esto fue excelente para los yavistas, pues su religión se había convertido en la principal de Israel y su desarrollo era promulgado por el Estado. ¡Qué hermosa ciudad! Seguro que provocará la paz y unión entre hombres de generaciones por venir. El reinado de David fue próspero y glorioso. Cuando éste murió, en el año 961 a.C., dejó atrás un Israel saludable. Pero
Sus sucesores no tomaron las mejores decisiones. En el año 922 a.C. hubo una gran rebelión y el reino unificado llegó a su fin. Solamente duró 70 años y 3 reyes diferentes. Pero el sagrado reino unificado se quedó grabado para siempre en las mentes de quienes lo presenciaron y en sus descendientes. Israel nunca olvidó a David. Se convirtió en un héroe, no solo militar, sino también religioso. David, el gran monarca de Israel, se convirtió en un símbolo del yavismo. Pero bueno, el reino se dividió y se dividió en dos. El reino de Israel al norte y el reino de Judá al sur. Así es, el reino del norte se llama igual que el anterior reino unificado, pero no nos confundamos, Jerusalén estaba en el reino del sur, el linaje de David continuó en el sur, y es en ese reino, Judá, en el que nos concentraremos. Ambos reinos eran prácticamente el mismo pueblo, con el mismo origen y la misma cultura, pero ya sabes, política y todo eso. Las hostilidades no faltaron, ¿eh? Mientras tanto, en el este, un imperio se había fortalecido y tenía intenciones de expandirse. Hablamos del imperio asirio. Este atacó todo Canaán y lo conquistó. Israel se rebeló y las consecuencias no tardaron en llegar. Asiria desató toda su furia sobre él y lo destruyó por completo. Deportó a una enorme cantidad de israelitas a otras partes del imperio, donde estos, con el tiempo, perdieron su identidad nacional y desaparecieron para siempre en la historia. Estas fueron las famosas 10 tribus perdidas de Israel. ¿Y cómo le fue a Judá? Bueno, mientras Asiria destrozaba a Israel, Judá mantuvo la cabeza agachada y obediente. Asiria permitió que los reinos dominados conservaran a su propio monarca que en asuntos importantes no era más que un mugroso títere de Asiria, pero monarca, al fin y al cabo. A uno de estos monarcas, Ezequías, rey de Judá, le dieron ganas de independizar a su reino y comenzó a planear su rebelión. Ay, sí, esos babilonios se creen la gran cosa, bola de tlacuachos. Pero yo les voy a enseñar. Ya verán, tan solo necesitan un poquito de fe. Una de sus acciones fue promover el culto de Yahvé y todas las tradiciones que involucraba, quizás para crear un orgullo nacional tan fuerte que la gente estuviera dispuesta a morir por nacionalismo. Prohibió todos los cultos que no fueran yavistas, destruyendo sus templos y sacerdocios. Aprovechó que los sacerdotes yavistas habían empezado a escribir los relatos e historias religiosas populares, que antes solo se conservaban de forma oral. Estas escrituras contenían las historias de Abraham, Isaac, Jacob, José y otras figuras religiosas y de la historia israelita. En resumen, comenzó a elaborarse lo que hoy conocemos como la Biblia. Después de todo esto, y de haber rezado bastante, Ezequías consideró que tenía todo listo y comenzó la gloriosa revuelta contra Asiria. ¡Hijos de Jacob! ¡Valor! ¡Valor! Vibrarán las lanzas, se harán añicos los escudos. Podrán tomar nuestra vida, pero nunca nuestra libertad. Hermanos, lo que hacen en vida resuena en la eternidad. Las hordas asirias se enfrentarán con la aniquilación. ¡Sí! Y la revuelta fracasó. Judá fue totalmente arrasada, menos por una ciudad, su capital, Jerusalén, donde Ezequías se resguardó. Jerusalén era dura y aguantó el asedio de los asirios durante mucho tiempo. El rey asirio no pudo hacer otra cosa sino esperar, y cuando le surgieron problemas más importantes decidió marcharse. Pensó que Judá ya no se rebelaría, y tuvo razón. Judá nunca se atrevió de nuevo, ni de broma, a emprender acciones contra Asiria. Pero el hecho de que Jerusalén no fuera tomada provocó algo muy importante en la mente de sus habitantes. Jerusalén ha soportado invicta el ataque de los asirios. Verdaderamente, esta ciudad debe estar protegida por Yahvé. Se contaron relatos sobre que la ciudad estaba protegida directamente por Yahvé, que era invencible, impenetrable y eterna.
y que Asiria había tenido que retirarse por intervención divina. El nacionalismo basado en la religión aumentó considerablemente. Asiria, después de unas generaciones, entró en decadencia, pero casi inmediatamente fue sustituida por un nuevo imperio, el Imperio Caldeo, o mejor conocido como Imperio Babilónico. Los habitantes de Judá gozaron de una independencia chiquita, momentánea, solo para enseguida ser sometidos por un nuevo amo, proveniente de la misma dirección y con un poder muy similar. Pero el fervor religioso y nacionalista no hizo sino fortalecerse. Los sueños de liberación regresaron, y los reyes de Judá, con la creencia de que Jerusalén era invencible, se prepararon para la rebelión. Por supuesto, hubo gente que se hartó de que estos opencos pensaran que el cielo los iba a salvar así como así. Y ese fue el caso del profeta Jeremías. Jeremías era un sacerdote que regañaba a la gente por ser malvada y pecadora para después andar buscando el favor de Dios. Decía que lo importante no era rezar ni creer ciegamente que Yahvé los iba a salvar de todo, sino que se debía ser buena persona, cumplir con la ley de Dios y eventualmente eso haría que Yahvé los ayudara. Jeremías no fue el único profeta que hubo por estas épocas, pero quizás sí fue el más importante y marcaría un antes y un después en lo que a profetas refiere. Oíd la palabra de Yahvé, todo Judá. Así dice el Dios de Israel: mejorad de conducta y de obras, pero he aquí que vosotros fiáis de palabras engañosas que de nada sirven, para robar, matar, adulterar, jurar en falso. ¿En qué cueva de bandoleros se ha convertido esta casa que se llama por mi nombre? ¿Qué tanto dice ese señor? Ni idea. Yo no sé de esas ondas líricas. Jeremías no fue escuchado, y en el año 601 a.C., el rey de Judá se rebeló contra Babilonia, que obviamente los aplastó. Pero, no contentos con eso, se preparó otra rebelión. No lo hagan, que no entienden, nos aniquilarán a todos, el templo no puede ser... En fin, continúa con el video. Esta rebelión, supuestamente, contaría con la ayuda de Egipto y todos los reinos de Canaán. No se preocupe, hermano, nosotros estamos para ayudarlo, usted confíe, papi. Pero cuando Judá tiró la primera piedra hacia Babilonia, sus aliados de repente desaparecieron. Le salieron compromisos con sus chavas. Y Judá fue absolutamente arrasada por Babilonia. El templo fue destruido, el tesoro sagrado profanado, y los restos del reino que había fundado David, después de 427 años de existencia, llegaron a su fin. Para prevenir que se les fueran a subir los ánimos de nuevo, Babilonia expulsó a los habitantes de Judá de sus tierras y los repartió por el imperio, de la misma manera que hicieron los asirios con los israelitas. Sin embargo, este no fue el fin de Judá ni de sus tradiciones. Para nada, no señor. El yavismo era vigoroso, y estos tipejos tercos no dejarían morir su cultura tan fácilmente. Allá donde fueron llevados los originarios de Judá, fundaron sus propias comunidades, siendo la más prominente aquella que se encontraba en el corazón del imperio, en la región del río Tigris y el Éufrates. Babilonia era muy permisiva en cuestiones religiosas y les dio plena libertad para seguir los ritos que quisieran e incluso para hacer lugares específicos para ello. Sin embargo, en su nueva residencia, los originarios de Judá no estaban solos y no pudieron evitar empaparse de la cultura babilónica que los rodeaba. Así que los yavistas absorbieron algo de esta cultura e incluyeron en su religión muchísimos elementos de las otras religiones de la zona. Absorbieron el relato del diluvio universal, la historia de la Torre de Babel, el relato de la creación del mundo, el nacimiento de la humanidad a través de Adán y Eva, etc. También dividieron la semana en 7 días, igual que como hacían los babilonios, y usaron al último día de la semana como día de reposo. Este es el origen de la tradición del Shabbat. Pero incluso y con las influencias babilónicas, los yavistas seguían siendo fervientemente nacionalistas. Pero requete bien nacionalistas, incluso más que antes, pues su pensamiento cambió. Su posición ante otras religiones ya no era simplemente que no las practicaban y que preferían a Yahvé, sino que empezaron a pensar que su Dios, era el único Dios verdadero.
contrario a la creencia prácticamente universal en aquellos tiempos, de que cada pueblo tenía a sus propios dioses cuidándolo. Los yavistas fueron los primeros en decir que ni más. Yahvé era el único Dios que existía, creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible, e Israel era su pueblo elegido. Todos los otros dioses simplemente eran ídolos falsos. Se creó, quizás por primera vez en la historia, el monoteísmo, y hablar de todas las connotaciones, no solo religiosas, sino filosóficas que eso implicaba, nos tomaría otro documental entero. Y bueno, junto con el monoteísmo también surgieron sueños de un Salvador sagrado, un gran hombre, directamente mandado por los cielos, que devolvería al pueblo de Judá su soberanía y los liberaría de los conquistadores. Y que además debía ser de la sangre del rey David. Empezaron a soñar con el ungido, o dicho de otra manera, el Mesías. Dado que el yavismo adoptó todas estas nuevas costumbres, a partir de aquí se le diferencia de una nueva religión, a la que se le suele nombrar como judaísmo. A partir de aquí, también nos referiremos al pueblo de Judá como judíos. Al imperio babilónico eventualmente también le llegó su decadencia, y en el 555 a.C. fue absorbido por un nuevo conquistador. Había llegado el imperio persa. Los judíos apoyaron a Persia, y Persia agradeció el gesto, permitiéndole a los judíos exiliados volver a Canaán y a Jerusalén. Al fin, después del exilio, los judíos regresaban a la ciudad sagrada. Oye, mamá. ¿Cuánto falta para que lleguemos a Jerusalén? Oh, Benjamín. Este es Jerusalén. Los judíos que regresaron se encontraron con un problemita. Judá se había convertido en un hoyo horrible y seco. Muchos judíos se decepcionaron al ver este panorama. ¿Era esto lo que habían añorado tanto? ¿Era esta la tierra maravillosa que Dios les había guardado? Algunos judíos, en su desánimo, comenzaron a distanciarse de sus creencias y a mezclarse con gente de otras etnias. Los sacerdotes judíos, muy conservadores, se horrorizaron ante esto, pues podría llevar a que eventualmente los judíos fueran absorbidos y su cultura particular desapareciera. Así que se tomaron medidas. Se volvió obligatorio el rito de la circuncisión. Un judío ya no podía ser judío si no estaba circunciso. Además, para tener unas sagradas escrituras que sirvieran como documentos culturales sólidos, a estas se les agregaron nuevos libros, como los libros de los reyes, las crónicas, los libros proféticos, los proverbios, los salmos, etc. En resumen, prácticamente se formó lo que conocemos como Antiguo Testamento o Biblia judía. También se hizo un nuevo templo, el segundo templo de Jerusalén. Si queremos notar un patrón, podemos ver cómo a lo largo de su historia varias reformas religiosas judías fueron llevadas a cabo debido a su afán de conservar su particular cultura y su existencia como grupo. Como había pasado con las creencias babilónicas, los judíos también fueron influenciados por las tradiciones persas. La principal religión persa, el zoroastrismo, era dualista. Es decir, hablaba de una lucha universal y eterna entre el bien y el mal. Los judíos observaron esto y lo interpretaron a su modo. Y así nació la figura de Satanás. Con la idea de Satanás también llegó la de un sistema por el cual los fieles a Dios serían recompensados y los que se dejaran llevar por el mal serían castigados. Oh sí. Se empezó a creer en el infierno y el cielo, baby. Como podemos ver, los judíos gozaron de prosperidad bajo el imperio persa, pero a este le llegó su propio final cuando desde Europa apareció el héroe de Macedonia, quizás el más grande conquistador que haya existido jamás, y con una gran melena rubia. Había llegado Alejandro Magno. Alejandro formó un vasto imperio que se extendía desde Grecia hasta la India, dentro del cual, evidentemente, estaba Judá. Cuando murió Alejandro, su imperio se dividió entre sus generales que formaron sus propios reinos.
y Judá pasó a estar bajo dominio del reino tolemaico, que era aquel que tenía su centro en Egipto y era gobernado por el general de Alejandro, Ptolomeo, y sus descendientes. Por cierto, todos los sucesores de Ptolomeo se llamaron Ptolomeo, y llegó hasta haber un mendigo Ptolomeo XIII. Así que les llamaremos los Ptolomeitos y ya está. La capital del reino de los Ptolomeitos era Alejandría. Ya te imaginarás de quién sacó el nombrecillo. Esta ciudad tenía una enorme biblioteca y se convirtió en la capital intelectual de aquel entonces. Se instó a los judíos a que emigraran ahí, pues, entre otras cosas, ayudarían a engrandecer el conocimiento que se estaba gestando. Así que algunos judíos se fueron a Alejandría, donde se hablaba griego, y conforme las generaciones pasaron, fueron olvidando el idioma que se hablaba en Judá, el arameo, por lo que se vieron en la necesidad de hacer una traducción de sus textos sagrados para que pudieran ser estudiados por las nuevas generaciones. De esa manera, se hizo la primera traducción del Antiguo Testamento a un idioma europeo. La Biblia se tradujo al griego, y esta traducción se conoce como la Septuaginta. Esto permitió la difusión de las creencias judías entre los gentiles, pues ahora los filósofos griegos podían conocerlas y estudiarlas, lo cual creó la posibilidad de, eventualmente, adoptarlas. Pero no nos adelantemos. Mientras tanto, la madre patria, Judá, había cambiado de dueño. El imperio Seleucida, otro reino griego fundado por un general de Alejandro, le quitó el dominio sobre Canaán a los Ptolomeitos. Los Ptolomeitos eran relativamente tolerantes con las tradiciones judías. Los Seleucidas no, e intentaron volver griega a la región. Y no se les ocurrió mejor idea que construir un gimnasio en Jerusalén. Un gimnasio, por supuesto, al estilo griego, donde cualquier joven podía ejercitarse desnudo, lo cual para los judíos era visto como una abominación. También se hurtó el tesoro del templo y se arrestó a personalidades judías importantes. No tardó en hacerse un gran alboroto y todo explotó en una rebelión judía que, contra todo pronóstico, derrotó a sus conquistadores griegos y recuperó Jerusalén para los judíos. Este hecho, la recuperación del reino y, sobre todo, del templo de Jerusalén, aún es celebrado actualmente en la fiesta judía del Hanukkah. Los judíos tuvieron, después de 400 años siendo súbditos de extranjeros, un reino independiente de nuevo en el 142 a.C. A este reino le llamaremos Judea. El reino fue próspero durante un tiempo, pero no estaba exento de problemas, pues en su interior se habían creado distintas sectas del judaísmo y estas habían comenzado a pelearse entre sí. Así es. Indagaremos en eso más adelante. Judea sufrió uno que otro alboroto, pero en general el reino se mantuvo estable e incluso llegaron a ser la mayor potencia militar en Medio Oriente del momento. Sin embargo, por estas fechas también se estaba consolidando la mayor y más fuerte potencia de la antigüedad conocida. Roma había entrado en escena. Roma ya había conquistado toda la península itálica y se aventuraron en tierras cada vez más lejanas. Tenía un espíritu conquistador y severo, una organización y táctica militar casi invencibles, y casi nunca perdieron alguna guerra. Inevitablemente Roma llegó a Judea, y llegó en el momento perfecto, pues casi al mismo tiempo una guerra civil por la sucesión al trono había estallado. Roma aprovechó del momento y se apoderó de toda Judea sin mucho esfuerzo, imponiendo administradores que eran fieles a Roma. Y así, en el 63 a.C., los judíos se vieron, una vez más, bajo dominación extranjera. El gusto de la libertad les duró 80 años. A los romanos no les gustaban los judíos. Tenían un gran aprecio por la cultura griega, y como te puedes imaginar, esta era contraria a la cultura judía en varios aspectos. Además, Judea era probablemente la provincia más rebelde en todo el Imperio Romano. No aceptaban la menor profanación al templo de Jerusalén, es decir, que cualquier estatua, cualquier dios romano que tratara de ser impuesto, sería rechazado.
Esto generó un montón de fricciones y descontentos mutuos. A los judíos tampoco les gustaba que hubiera gentiles rondando en la ciudad sagrada, y frecuentemente tenían conflictos con la comunidad griega. Así que los judíos eran un pueblo que políticamente estaban totalmente bajo el control de Roma, pero jamás aceptaron la cultura de sus conquistadores. Así estaban las cosas en Judea. Este sería el escenario en el que se desarrollaría uno de los movimientos más importantes de la historia de la humanidad.